Buenos días, hermanos presentes y aquellos que están ausentes también, y sobre todo aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Estamos aquí una vez más nuevamente para exponer el mensaje, que el Señor me ha dado para este día. El Señor conoce sus corazones de todos. Él sabe cuál es nuestra necesidad y Él sabe cuál es nuestra necedad. Y vamos a pedir en esta mañana que el Señor hable a nuestros corazones. Vamos a pedirle al Señor que haga su voluntad en nuestras vidas, porque es lo que necesitamos hacer para poder entrar al reino de los cielos. Vamos a orar, ponernos en las manos del Señor. Oramos. Padre celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, en esta mañana, Padre, yo aquí me postro de rodillas espiritualmente ante tu presencia, Padre, para suplicarte que unjas mis labios, Señor, para suplicarte, mi buen Dios, tú que conoces todas las cosas, lo más profundo de nuestro ser, que hagas tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Pues nosotros somos débiles, pero solamente en ti es que somos fuertes. Padre, háblanos en esta mañana. Que tu palabra cumpla el objetivo por el cual tú la envías. Que todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana en tu nombre, y todos aquellos que a través de las redes sociales están mirando este video, están escuchando esta predicación, háblales, Señor. Háblales, Padre, que ellos también puedan recibir ese alimento, esa unción fresca, que desgraciadamente se carece en muchos lugares, Señor. Padre, yo me pongo en tus manos y a ti doy la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, hoy, mañana y siempre, porque solo tú eres digno, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar en el mensaje de esta mañana. Va a empezar en el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Estamos ahorita en este tiempo. La mayoría de la gente ha estado celebrando que es Semana Santa, celebrando la Pascua, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos y cada año lo hacen igualmente, pero solamente por estos tiempos es cuando se acuerdan, pero el resto del año viven su vida común y corriente. El mundo así lo hace, pero lo sorprendente es que cristianos también hacen lo mismo. Y Dios te va a hablar esta tarde, o esta mañana, perdón, para que entiendas verdaderamente, para que puedas disfrutar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo resucitó. Muchos lo creen, lo tienen en su mente, pero nunca les ha llegado a su corazón. Y mientras nunca les llegue al corazón, nunca van a poder entender ni disfrutar lo que Dios quiere darnos a través de la resurrección de Él. El título de este mensaje es El poder de la resurrección. Si ustedes han leído la Biblia, se han dado cuenta que hay 4 evangelios. Los primeros 3 se les conoce como los evangelios sinópticos, que los 3 concuerdan.
Y el cuarto evangelio, que es el evangelio del apóstol Juan, se le conoce como el teólogo, porque es un evangelio más profundo. Pero los cuatro son los que te dan el poder para que alcances la salvación. Los cuatro. El evangelio no nada más es ir y hablar que Jesucristo murió y resucitó y que perdonó tus pecados en la cruz. Eso no es el evangelio, es parte del evangelio. El evangelio tú lo tienes que vivir, lo tienes que sentir. Lo tienes que sentir el evangelio. El evangelio te produce gozo. Y si no tienes ese gozo, no estás en el evangelio, no tienes el evangelio. Porque el evangelio te produce el gozo de la salvación. Un ejemplo lo vemos en David cuando pecó con Jezabel, la mujer de Urías, su general. Cómo él se dio cuenta que Dios se había apartado de él, que ya no le hablaba. Pero no sacaba su pecado a luz. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado nunca va a prosperar, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dios amaba tanto a David que al mirar que él no procedía a arrepentirse por él mismo, le envió al profeta Natán para hacerle ver que estaba en pecado. Cuando él se descubrió, fue cuando se dio cuenta verdaderamente que Dios no estaba con él, que el gozo de su salvación se le había desaparecido. Y hoy en día hay muchos cristianos que viven amargados, que viven frustrados, en plena necesidad, buscando afanados lo material, en lugar de confiar en Dios. David perdió ese gozo y él mismo clamaba: devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Los cuatro evangelios te dan el poder de la salvación. Y la resurrección es el final del evangelio para el cristiano. Y por eso vamos a ver el poder de la resurrección. Como te decía, los evangelios concuerdan. Uno te dice lo que el otro no te acabó a decir. Por eso es importante leer los cuatro. Y que los leas y los leas y los leas. Te llenes de esa palabra. Porque cuando te llenes de la palabra de los cuatro evangelios, es cuando vas a poder entender el libro de los Hechos. Es cuando vas a poder entender las profundidades de las epístolas de Pablo. Porque ya entendiste lo que es el evangelio. Porque ya estás disfrutando el evangelio. Vamos a ver el poder de la resurrección, es el título de este mensaje. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan capítulo 20, versos del 1 al 29. Amén. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió
y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has llevado, dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aquí vemos cómo el mismo Señor se le apareció a sus discípulos el día que resucitó. Y empezó siendo con las mujeres, pero no les creyeron. Tuvo que ir Pedro, tuvo que ir Juan. Aquí dice el discípulo que amaba a Jesús. Sabemos que era el apóstol Juan, pero no es porque el Señor nomás amara a Juan y a los otros no. Y es por esa razón que uno tiene que leer los 4 evangelios para poder discernir el mensaje. Aquí vemos cómo le dijo Jesús a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Por qué no quería que lo tocara? Porque Él ya había resucitado con un cuerpo santo, un cuerpo glorioso. Y no quería que lo tocara, porque no podía llegar allá tocado con las manos inmundas. Ahora, ¿eso qué nos quiere decir a nosotros? También nos quiere decir que nosotros no podemos ser tocados por el mundo. El mundo siempre va a tratar de jalarte, de agarrarte,
para arrastrarte con ellos. Pero nosotros, desde el momento que el Espíritu Santo entra a tu corazón, o el Espíritu de Cristo, tú no puedes ser agarrado por el mundo, porque de lo contrario no vas a poder entrar al reino de Dios. Te constituyes enemigo de Dios, dice la palabra. Porque cuando el mundo te toca, te absorbe, te envuelve y se te viene a hacer algo normal. Es lo que estamos viviendo en estos tiempos, un cristianismo mediocre. Pero los verdaderos cristianos vivimos siempre luchando, aferrados a la palabra, reprendiendo toda inmundicia, reprendiendo a aquellos cristianos mediocres. Porque la palabra así lo dice. Y si no lo haces, tú, pastor, o quien quiera que seas, no necesariamente tiene que ser un pastor para reprender a otro cristiano mediocre. Tú, como cristiano espiritual, puedes reprender a aquel cristiano carnal. Tú, como hermano mayor, puedes reprender a tu hermano menor que está viviendo mal, está haciendo mal. Esa es nuestra responsabilidad. Recuérdate cuando tú estabas en casa con tus padres, a tus hermanos menores siempre tus padres te los encargaban, y tus padres siempre te hacían responsables si tú veías que tu hermano andaba mal. Tú tenías que hacerle ver su pecado y su maldad a tu hermano. En lo espiritual es lo mismo. No podemos nosotros ver al hermano que está en pecado y nosotros quedarnos callados. Y no porque lo estemos juzgando. Hay un dicho que dice: lo que se ve no se juzga, simplemente se muestra lo que es. Hablas lo que es, no lo estás juzgando. Nosotros como cristianos debemos de ser celosos. Aquí vemos cómo los mismos discípulos no les creyeron. También vamos a continuar con la lectura. 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los remitieren les son retuvieren les son retenidos. Aquí vemos cómo empieza el poder de la resurrección de Jesucristo a favor de nosotros. Si se dan cuenta, anduvo con ellos 3 años y medio, anunciando el evangelio, enseñándoles su doctrina a mucha gente. Ellos lo miraron, lo oyeron. Y aquí en la escritura vemos que cuando se cumplió el tiempo, no lo creían. Y es lo mismo que estamos viviendo en estos tiempos.
Todas las iglesias, todas las religiones han enseñado que en Jesús está el perdón de pecados. Han enseñado del arrebatamiento. Algunas no. Pero saben que Jesús vino y resucitó y que va a venir a levantar a su pueblo. Lo saben porque se lo han enseñado, porque lo han leído. Pero al igual que aquellos apóstoles, así se encuentra la mayoría de cristianos en este tiempo. Lo saben porque se les dijo, se les enseñó. Pero ahorita que estamos en el cumplimiento de los tiempos, la gente no lo cree. Sabemos que Jesús viene bien pronto. En Mateo 24, los apóstoles le preguntaron a Jesús ¿cuándo sería su venida? ¿Qué señales habría? Y Jesús mencionó todo lo que iba a acontecer antes de su venida. Y nada más es cuestión de echar un vistazo al mundo que nos rodea, escuchar las noticias de todo el mundo, lo que está pasando, y nos damos cuenta que estamos a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Que Jesús viene muy pronto para liberar a su pueblo de esa gran tribulación que se espera, y muy pronto. Jesús lo advirtió hace 2000 años. Ahorita estamos en el cumplimiento de esos tiempos. Y tanto muchos cristianos como el mundo mismo no lo creen. ¿Y por qué digo que no lo creen? Porque Jesús mismo dijo que así como fue en los días de Noé, así iba a ser en los últimos días, antes de que Jesús viniera a levantar a su pueblo. La gente iba a andar en sus borracheras, iba a andar en sus placeres, sus deleites, y no iban a hacer caso al evangelio. Como en aquel tiempo no le hicieron caso a Noé, también el evangelio, que es noticias nuevas de salvación. Y vino el diluvio y arrasó con todos. Y ahora va a venir el Señor Jesús a arrebatar a todos los que le creyeron. Los que le creyeron. Y aquí vemos que sus mismos apóstoles no le creían. Hay uno de los evangelios que nos habla de dos hombres que iban camino a Emaús. Era el domingo, al tercer día de que lo habían crucificado a Jesús. Y Jesús mismo se les aparece en el camino. Pero ellos tenían velados los ojos y no le reconocieron. Y Jesús mismo les pregunta: ¿qué pláticas son estas entre ustedes? Y le dicen: pues tú eres el único que no sabes lo que pasó aquí en Jerusalén de Jesús, hombre profeta, cómo lo crucificaron, cómo lo masacraron. Y nosotros pensamos que él era el que había de redimir a Jerusalén. Y además de esto, ya hoy son 3 días. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Hombres tan necios e insensatos para creer todo lo que los profetas han hablado. Y así es lo mismo hoy en día. Hace 2000 años ese espíritu de duda, ese espíritu de incredulidad de Tomás todavía sigue operando en estos tiempos. El diablo lo sigue usando para meterle la duda y la incredulidad al cristiano de este tiempo. Y vive su vida normal, sabe de Jesús, pero no le cree a Jesús, porque no han tenido el poder de la resurrección de Jesús. Aquellos lo tuvieron cuando se les apareció en la noche. Vemos cómo les dijo
en el verso 22, reciban el Espíritu Santo. Y luego les dice en el verso 23, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Ahí vemos cómo ellos habían recibido el poder de la resurrección de Jesucristo. Y nosotros también necesitamos estar seguros de tener el poder de la resurrección de Jesucristo en nuestros corazones. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 8. Y el verso 11. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Aquí vemos Pablo afirmando que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, dice que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a vivificar nuestros cuerpos mortales por ese espíritu que vive en nosotros. Es ahí donde nosotros ahorita es urgente que analicemos en qué condición estamos, que analicemos si tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ese espíritu que les dio a los apóstoles en aquel tiempo, cuando les sopló y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas nos dice, no que recibieron el Espíritu Santo, sino nos dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora, ¿qué tiene que ver lo de Lucas con lo de Juan? Da a entender Lucas que si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podemos tener el entendimiento para comprender las Escrituras. No lo podemos tener. Y es eso precisamente lo que se está viviendo en estos tiempos. La gente le hierra porque ignora las Escrituras. Eso lo dijo Jesús hace 2000 años. Y todavía se sigue diciendo. Hay mucha ignorancia en cuanto a la palabra. Y no nada más allá en los países tercermundistas. También aquí mismo en el lugar donde nació el Evangelio, aquí en esta nación, por medio de aquellos 13 familias que venían de Inglaterra, las cuales formaron este país. Ese Evangelio, esa semilla que traían, aquí la plantaron y aquí germinó grandemente. Por eso llegó a ser la nación más poderosa y hasta la fecha lo es. Pero va en decadencia por apartarse del Evangelio, por poner a un lado al Señor. Y eso le pasa tanto a nación, ciudad, pueblo, familia, individualmente la persona que pone a un lado al Señor y pone primero sus propios intereses. Eso le pasa. El diablo no duerme. Solamente el cristiano es el que duerme. Y por eso el Señor nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y es por eso estas predicaciones, que es necesario que la gente entienda.
Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 21. Juan capítulo 20 y verso 24, no lo hemos leído. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar donde le clavaron, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Aquí Jesús está hablándonos también a nosotros, porque aquel Tomás que ya había estado 3 años y medio con él, que ya había visto los milagros, que ya había visto todo lo que había hecho, llegó el cumplimiento del tiempo y no creyó. Y como decía anteriormente, así hay muchos cristianos que están viendo el tiempo que se acaba y no lo creen. Lo saben, pero no lo creen. Y Jesús dice a Tomás: tú porque me has visto has creído. Bienaventurados todos aquellos que no me vieron y creyeron. Esto es para nosotros. ¿Y sabes cómo es que tú vas a creer verdaderamente sin verlo? Cuando tú te llenas de la palabra. Porque la palabra es la que te da la fe. La palabra que Dios da para dar a su pueblo es la que te da la fe. Pero ¿cómo van a recibir la palabra si no son enviados? O si no son llamados. Se necesita ese llamamiento. Se necesita que sean enviados. Y una vez más, esos diezmos y ofrendas para eso son. Para enviar a los siervos a aquellos lugares donde aún no conocen del Señor. Pero muchos cristianos lo saben y viven como cualquier otro día. Vamos a ver qué nos dice en Juan 21. Vamos a leer el capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos.
Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo Jesús: vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús les manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después de que Jesús había resucitado de los muertos, ya habíamos visto que Jesús ya les había dado el poder, el Espíritu Santo, ya lo tenían. ¿Y qué cosa fue lo que dice aquí Juan que hicieron? Pedro les dijo: voy a pescar, vamos también contigo. Y dice que fueron 7 por todos. Pasaron toda la noche y no pescaron nada. Recuerden que Pedro de eso se mantenía, era pescador por experiencia, ya era viejo. Y ya llevaba toda la noche, iba amaneciendo, dice la escritura, y no tenían nada. Y dice la escritura que vieron allá en la playa a Jesús y que lo vieron que tenía ahí brasas y tenía un pescado asando ahí. Y les pregunta: ¿tienen algo? Dice: ¿tienen algo de comer? ¿Ya pescaron? Dice: nada, nada. Y dice: avienten la red a la derecha y hallarán. Avienten la red a la derecha y hallarán. Y ellos hicieron caso y no la podían sacar de tantos peces que agarraron. Ahora, algo que podemos mirar ahí para que en este tiempo el cristiano entienda: Pedro era especialista en pescar y llevaban toda la noche, andaban por allá en los lugares más recónditos pescando, y llegaron ahí ya para salir, y ahí fue donde Jesús les dijo: nada más avienta tu red a la derecha. Cuando salieron, cuando Juan lo reconoció que era el Señor, Pedro se avienta al agua y se viste, ¿verdad? Y les ayuda a sacar la barca. Y cuando salen, el Señor los invita a comer. Ya estaba el pescado ahí. ¿Qué nos quiere enseñar a nosotros eso? ¿Cuál es la enseñanza? Primero, que cuando Dios ya te ha enviado a hacer algo, que tú no te preocupes qué vas a comer ni qué vas a vestir, que cada día trae lo suyo. Tú ya no dependes de la economía de este mundo. Si hay trabajo, no hay trabajo, si hay comida, tú dependes de Dios. Y ahí lo podemos ver. Ese especialista en pescar, toda la noche no había agarrado un solo pescado para comer. Un solo pescado no había pescado para comer. Pero vemos que cuando obedeces al Señor, Él les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres, y ellos hoy ya se volvieron a la vida antigua a pescar. ¿Por qué? Porque quizás necesitaban dinero, quizás algo, y volvieron otra vez a la pesca. Y así hay muchos cristianos que Dios ya los llamó, pero todavía están en el mundo, todavía viven del mundo, confían en el mundo, en la economía de este mundo. Y nosotros ya no dependemos de esta economía de este mundo, dependemos de Dios. Ahí vemos cómo les mostró que si la echas a la derecha, que si tú siempre te agarras, acuérdense, dice que le dijo a la derecha. La derecha representa seguridad, representa fuerza. La derecha representa
todo lo positivo. Y la izquierda representa peligro, representa oposición. Entonces uno tiene que saber, cuando Dios nos ha llamado, nosotros debemos de caminar siempre a la derecha, derechos. Y eso nos está mostrando aquí. Avienta tu red a la derecha. Cuando nosotros confiamos en el Señor y caminamos derecho conforme a la palabra, entonces es cuando vamos a ver la gloria de Dios, es cuando vamos a experimentar el poder de Dios en nosotros. También aquí vemos cómo ya estaba el pescado asado. ¿De dónde lo sacó Jesús? ¿De dónde lo sacó? Él ya tenía el pez ahí asado, esperándolos, y Él les dijo: vengan a comer. ¿Qué nos enseña a nosotros eso? Que cuando tú confías en Dios, la comida, tú no sabes de dónde, pero te va a llegar. Por ejemplo, Isaías sí sabía cuando le dijo: vete al arroyo de Besor y allá te vas a quedar. He dado órdenes a unos cuervos de que te alimenten. Elías sabía. Ya nomás era de que le creyera a Dios. Y lo hizo. Fue y creyó, y los cuervos le llevaban tortas y carne y él comía. Ahora, a nosotros es lo mismo. Cuando nosotros creemos en Dios, eso es vivir por fe. Eso es vivir por fe. Es cuando nosotros creemos y no importa las circunstancias que vivamos, Dios es fiel a sus promesas. Ahí la comida estaba lista, y a ti que estás aquí presente y aquellos que me están viendo en las redes sociales, si lo crees, entonces se va a hacer posible en tu vida, porque al que cree todo le es posible, y porque al que tiene fe todo le es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros necesitamos nosotros entender que mientras no tengamos el poder, nosotros no podemos vivir la vida en fe y agradar a Dios. Mira, un ejemplo por los tiempos que estamos viviendo. Hechos 19:1. Hechos 19:1. Dice así la palabra del Señor. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que hay muchos cristianos, al igual que aquellos que Pablo encontró en Éfeso, que creen en Jesús, se bautizaron ya son bautizados, ya creen en Jesús, pero no tienen el Espíritu Santo. No lo tienen. ¿Por qué? Porque nunca han sido enseñados, nunca se les ha enseñado cómo es que pueden tener el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo ya estaba aquí presente. Porque acuérdense que cuando Jesús se fue, a los 10 días vino el Espíritu Santo
cuando terminaba la fiesta de Pentecostés, cuando dice la Escritura que 120 fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en diferentes lenguas. El Espíritu Santo fue enviado por Jesús y que iba a estar con nosotros para siempre, para siempre. Por eso yo no creo en ningún cristiano mediocre que es cristiano hoy y a veces ya no es. Es que, hermano, pues es que ya caí, es que pues nomás fue un tiempo. Pero no, o eres o no eres. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Y para estar seguro que eres cristiano, es necesario que tengas el Espíritu Santo, que tengas el Espíritu de Cristo. Cuando tú recibes el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo. Es cuando verdaderamente disfrutas, entiendes el poder de la resurrección de Jesucristo. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, nunca hubiera venido el Espíritu Santo a nosotros. Porque Él vino, pero porque Jesús lo envió. Porque Jesús dijo: no los dejaré solos, les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Él les enseñará todas las cosas, Él les recordará. Entonces hay muchos pastores, hay muchos evangelistas, hay muchos maestros que no tienen el Espíritu Santo, que han sido puestos por su denominación, pero nunca llamados por Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que todos experimentemos la resurrección de Jesucristo en nosotros, con ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que lo experimentemos, porque ese es el que nos va a resucitar a nosotros. Esa es la seguridad de la salvación. Aquí estos de Éfeso dice: ni siquiera sabíamos si había Espíritu Santo. Y hay muchos cristianos hoy en día que ni tan siquiera han tenido ese encuentro con el Espíritu Santo. ¿Y cómo van a ser salvos? ¿Cómo van a ser salvos si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús no está en ellos? Vamos a ver por último. Vamos a ver por qué resucitó. Aparte de que resucitó Jesús para que se cumpliesen las Escrituras, vamos a ver qué nos dice Romanos 4, 22 a 25. Dice así la palabra del Señor: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, ¿para qué resucitó Jesús? Para justificarnos. ¿Qué es justificarnos? Ser hallados sin culpa. Eso es justificados. La resurrección de Jesucristo nos justifica. Vamos a ver Romanos capítulo 14, verso 9. Dice así: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Para qué murió y resucitó? Para ser Señor de los muertos y de los que viven. Ahora, aclaro, no de todos los muertos, solamente los que murieron creyendo en Él.
y de los que viven, no de todos los que viven, solamente los que viven creyendo en Él, obedeciendo a Él. Para eso resucitó, para ser Señor, para ser Señor. Vamos a ver Efesios 2, versos 4 al 6. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó asimismo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí entonces? Dice que Cristo en su resurrección también nos resucitó a nosotros para sentarnos en los lugares celestiales. Para eso resucitó, para resucitarnos a nosotros. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí vuelve a decirnos Pablo que fuimos sepultados con Él en el bautismo. Cuando nosotros nos sumergen en el agua, simboliza que estamos siendo sepultados. Y cuando salimos del agua, simboliza que estamos resucitando para Cristo. Y aquí nos está diciendo, ¿verdad? Nos está diciendo aquí a Colosenses en el verso 12 que fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él. Ahora, déjenme decirles algo. Ya les mencioné lo que dice que sepultados con Él en el bautismo, o sea, en el agua, ¿verdad? Pero acuérdense que hay dos bautismos. El bautismo del Espíritu. Y aquí se está refiriendo al bautismo del Espíritu, porque hay muchos que son bautizados. ¿Quién no fue bautizado? Hay muchos que son bautizados con el bautismo del agua, pero se van a perder. ¿Por qué? Porque ellos fueron bautizados en el agua, nomás dando a entender que estaban arrepentidos. Pero el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no sé si se acuerdan el significado del bautismo. Sumergir, meter, incrustar. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, en ese momento nos está metiendo a su cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ese es el bautismo que está hablando aquí en el verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él. O sea, resucitamos con Jesús porque Él resucitó. Nosotros no podemos resucitar si no morimos primero. Un grano dice que no, si no cae en tierra y no muere, no puede llevar fruto. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos el grano de trigo. Mientras no caigas en tierra y mueras. ¿Qué quiere decir caer en tierra? No que te mueras, que te sepulten, no.
Se está refiriendo mientras no caigas en tierra, mientras no te humilles. Nomás mira la vida del Antiguo Testamento, cuando Dios iba a destruir al pueblo por necio, como Moisés corría y caía de rodillas, Aarón y luego Josué intercediendo por el pueblo, caían a tierra de rodillas. Es lo que necesitamos, es lo que está diciendo aquí. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Mientras tú no caigas de rodillas, mientras no te arrepientas y no ores al Señor pidiéndole el perdón, no vas a poder llevar fruto. Es necesario caer, morir, y entonces vamos a poder llevar ese fruto que el Señor espera de nosotros. Aquí vemos claramente, por último, vamos a ver qué nos dice en Romanos 6, del 4 al 5. Dice Romanos 6, del 4 al 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, cuando nosotros vivimos en la semejanza de su muerte, fuimos plantados porque lo creímos, nos bautizamos en el agua. El bautismo en el agua sabemos que es una fe pública, dando a conocer al pueblo, a la gente, que eres un cristiano, que estás muriendo para el mundo del pecado y la maldad y viviendo para la gloria y alabanza del Señor. Eso representa el bautismo. Y nosotros, cuando hacemos eso, hacemos un pacto con el Señor. Pero cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, es cuando verdaderamente recibimos el poder de la resurrección. Este fue el mensaje que Dios tenía para nosotros y para todos aquellos que nos están viendo ahí en las redes sociales. Yo les invito que si tienen alguna duda, pónganse en contacto conmigo. Soy el pastor Pedro Delgado, vivo en la ciudad de San Antonio, Texas, y mi teléfono área 210-831-1199. Y soy un pastor evangelista, ando predicando el evangelio a muchas partes, llevando el evangelio a donde las almas no han conocido al Señor. Y si quieres tú tener un diálogo conmigo, llámame. O si quieren empezar, y pastores que quieran escuchar algo nuevo, que quieran hacer crecer sus iglesias, invítame. Yo estoy dispuesto a ir para llevar ese mensaje. Y no es por precio, porque la palabra de Dios no se vende. De gracia recibiste, dad también de gracia. Y eso es lo que yo hago. Estoy a su disposición para todos aquellos que gusten. Y bueno, que el Señor me los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.